clasificación de los grupos B en base a su configuración electrónica. Acordarse que el número romano me indica la cantidad de electrones de valencia y la letra B me indica que todas las configuraciones más externas de estos elementos terminan en S y D. Comenzamos. El grupo 3B, aquí les hice un ejemplo para explicar que la configuración más externa de un elemento, cuando termina en S, siempre va a terminar una unidad superior, el S, con respecto al D. Me explico. Si tenemos un elemento cuya configuración más externa y está en el grupo 3B, va a terminar en 4S2, 3D1, es decir, siempre la configuración del 4S2 tiene una unidad menos, siempre el D. Por ejemplo, si aquí tendríamos un elemento que termina en 5S2, el D terminaría en 4D. Siempre el D es una unidad inferior con respecto al S. Por lo tanto, como tengo 3 electrones de valencia y termino en S y D, el grupo es 3B. Lo mismo pasa con el 4B, 4S2, 3D2, que tengo 4 electrones de valencia. Lo mismo ocurre con el 5B, que terminan todos sus elementos de esa clasificación en 4S2, 3D3, el 6B, 4S2, 3D4, el 7B, 4S2, 3D5, y aquí es el caso especial del 8B, que tiene 3 categorías, porque acordarse que no nos podemos exceder de 8 electrones en la configuración más externa, y aquí tendríamos el 4S2, 3D6, todos sus elementos que terminan en esta configuración estarían en el grupo 8B, primera categoría, los elementos que terminan en 4S2, 3D7, 8B, segunda categoría, los elementos que terminan en 4S2, 3D8, 8B, tercera categoría. ¿Qué es lo que ocurre con el grupo 1B? En este caso, la configuración electrónica termina en 4S2, 3D9. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Un estado que se llama de excitación del electrón. ¿Qué es lo que ocurre acá? El orbital S, para completar el orbital D, en este caso del D9, le falta un electrón para completar el orbital D, para llegar a 10. Por lo tanto, el orbital S le entrega un electrón al 3D9 y la configuración que me va a quedar es 4S1, 3D10. Y por concepto de electrón de valencia, tenemos que son los electrones del último nivel. Y como aquí terminó en 4S1, que sería el último nivel porque el D está completo, tiene un electrón de valencia y terminó en S y D, la agrupación está en el grupo 1B. ¿Qué es lo que ocurre con el 2B? Si ustedes se fijan, aquí tenemos los orbitales S y D completos con electrones. ¿Qué tengo que fijarme ahí? No puedo sumarle 2 electrones del S y 10 del D, porque estaría excediéndome de los 8 electrones, que es lo ideal de cada elemento. Por lo tanto, aquí me fijo solamente en los electrones del último nivel, y en este caso el nivel es 4, tengo 2 electrones. El grupo 2 terminó en B porque la configuración terminó en S y D. Y ahí tenemos la clasificación de todos los elementos de los grupos B que están al medio de la tabla periódica y que también se llaman de transición externa. Finalmente, analizando la última clasificación de la tabla periódica, existen 2 series de elementos que están fuera, en un espacio libre, separado de lo que son los elementos de arriba y que está determinado aquí, que serían las tierras raras o de transición interna que se llaman. Y tengo 2 tipos de serie, la serie lantánida y la serie actínida. ¿Por qué se llama lantánida? Porque el primer elemento que lo conforman a esta clasificación es el lantano, y en la serie actínida el primer elemento que comienza esta clasificación es el actinio. Ahora, ¿cuál es la característica de cada uno de ellos? Que todos los elementos de la serie lantánida terminan todos en 6S2, 4F del 1 al 14, dependiendo de la cantidad de electrones que voy a ir ubicando en su orbital. Ahora, la característica es que todos los elementos hacia la derecha de la serie lantánea terminan en 6S2 y 2 unidades inferiores el orbital F. Por lo tanto, aquí todos los elementos están ubicados en el periodo 6, pero aquí ya no tiene ningún nombre específico, sino que se llaman serie lantánida si todos sus elementos terminan en 6S2, 4F del 1 al 14, o los elementos que terminan su configuración en 7S2, 5F del 1 al 14,
estarían clasificados como serie actividad en el periodo 7. Ahora analicemos la segunda clasificación, que son los elementos B que están al medio dentro de la tabla periódica. Ellos, todas sus configuraciones terminan en S2ND, del 1 al 10. Dependiendo, en este caso, de la terminación del D, vamos a tener el grupo al cual pertenece. Si ustedes se fijan aquí, no pasamos por el orbital P, sino del S, inmediatamente pasamos al D. Veamos un ejemplo. Hagamos la configuración electrónica del escandio, cuyo número atómico es 21. Comenzamos utilizando el esquema. Sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d. Acordarse que no podemos exceder de 21. Contemos. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 21. Buscamos los electrones de valencia. Acordarse que los electrones de valencia son los electrones del último nivel ocupado con electrones. En este caso el último nivel es 4s2. Pero no podemos dejar de lado el D, porque el D está incompleto. El D completo tiene una capacidad total de 10 electrones y aquí tengo solamente 1. Por lo tanto, la cantidad de electrones de valencia aquí van del 4s2 hacia adelante. Significa que tengo 3 electrones de valencia. Aquí la configuración más externa terminó en S y D. Por lo tanto, estamos dentro de la clasificación de los elementos B. Veamos en qué grupo está el elemento. Tengo 3 electrones de valencia, por lo tanto está en el grupo 3. Terminó en S y D, por lo tanto estamos en el grupo 3B. ¿Y quién me da el periodo? El último nivel, no la última configuración. Si ustedes se fijan, el último nivel aquí es 4. Por lo tanto, el escandio está ubicado en el grupo B, que se llaman de transición externa, y en el periodo 4. Es decir, el escandio estaría ubicado en ese lugar. Seguimos con los grupos B, y si ustedes se fijan en la tabla periódica, en el grupo 8B tienen una llavecita con una agrupación de 3 tipos de elementos en la clasificación. Eso tiene una explicación. Y aquí tenemos el caso del hierro con número atómico 26, cobalto 27 y níquel 28. ¿Qué es lo que ocurre con ellos? Después de hacer la distribución electrónica, nos damos cuenta que los 3 terminan en S y D. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre aquí? Todos están en el mismo nivel 4. Acuérdense que el nivel que me da el periodo es el último nivel de la configuración y este es el 4. Pero el primero termina en D6, el segundo en D7 y el tercero en D8. La cantidad de electrones de valencia a mí me determina el grupo al cual pertenece ese elemento. Si nosotros sumamos, tenemos 8 electrones de valencia arriba. Hipotéticamente, tengo 9 en el cobalto y 10 en el níquel. ¿Qué es lo que ocurre con estos 3 elementos? Acordarse que lo ideal de todo elemento es llegar al comportamiento de un gas noble, porque son los elementos más estables dentro de la naturaleza, ya que tienen todos sus orbitales completos con electrones. Por lo tanto, como ellos no forman enlaces con ningún elemento, ellos actúan en la naturaleza en forma independiente. Entonces, ¿qué significa eso? Que el comportamiento ideal de todos los elementos no es transformarse a un gas noble, sino llegar al comportamiento, a la misma cantidad de electrones que un gas noble, que son 8 los electrones de valencia. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Si nosotros sumamos, el hierro tiene 8 electrones de valencia, pero el cobalto y el níquel se exceden de 8, que son el máximo de electrones que podría tener un elemento, porque estaríamos excediéndonos de los 8 electrones que tiene un gas noble. Entonces, esa es la razón por qué el hierro, el cobalto y el níquel están clasificados como 8B, que es el máximo de electrones. Pero el hierro, que está en la primera columna, que suma 8 electrones, estaría en el grupo 8B, primera categoría. El cobalto, que suma 9 electrones de valencia en este caso,
que se excedería de los 8, estaría también dentro del grupo 8B, segunda categoría, y el níquel y todos los elementos que están dentro de esta misma clasificación, que suman 10 electrones en su último nivel, estarían en el grupo 8B, tercera categoría.